Buenos días, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Hoy empezamos este capítulo y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Adelante, Nancy. Alimentación de los 4.000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a esto aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vale, gracias, Nancy. Ahí paramos. Muy bien, pues vamos a leer una vez más el versículo 1. Gerardo, ¿quieres leerlo? En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Vale. Entonces, en este escenario que tenemos hoy, fijaos, ¿a quiénes tenemos? En el versículo 1 aparecen podríamos decir, los personajes, ¿no? Por un lado tenemos a Jesús, ¿no? ¿No? En el versículo 1 dice que aparece ahí el nombre de Jesús. Por otro lado, tenemos a ¿quiénes solían acompañar a Jesús? Los discípulos. Los discípulos, ¿no? Los discípulos, ¿quiénes eran? Eran personas que tenían que ver los discípulos con Jesús. ¿Quién sabe lo que significa esa palabra, discípulo? Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Personas que se habían comprometido con Jesús porque creían que Él venía de parte de Dios. Entonces se habían comprometido con Él realmente lo que hacían era vivir con Él. Le acompañaban en sus viajes. Jesús pues iba viajando por lo que había sido la tierra de Israel. Iba predicando el mensaje del reino de Dios y haciendo muchos milagros. Iba sanando enfermos y ayudando a otros muchos en su necesidad. Y los discípulos eran personas que habían conocido a Jesús y Jesús les había llamado. Les había llamado a una nueva vida, aprendiendo de Él y viviendo con Él. Entonces ellos habían respondido y se habían comprometido. Entonces lo tenemos aquí también en este relato que hemos leído hoy. Pues vemos que los discípulos están acompañando a Jesús. Ahora, antes de seguir avanzando en la historia de hoy, podríamos decir que hoy en día, 2000 años después, y Jesús sabemos que físicamente ya no está aquí. Sí que está en espíritu, pero físicamente cuando Jesús resucitó, Él resucitó con un cuerpo celestial, un cuerpo diferente al que nosotros tenemos, y se marchó. Él está en otra esfera, ¿no? En la esfera espiritual del reino de Dios, aunque prometió que un día regresaría para reinar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, no estando Él aquí físicamente, ¿podríamos decir que hoy en día Él también sigue teniendo discípulos aquí en la tierra? Sí. Sí, ¿no? Así es, ¿no? De hecho, la palabra cristiano en realidad es un sinónimo de discípulo de Cristo. El problema está en que a veces se utiliza mal la palabra cristiano. Uno puede decir, yo soy cristiano, y se refiere a que
cree, que es creyente, ¿no? No practicante. Pero no practicante, exactamente. No ha adquirido ese compromiso con Jesús para, pues, seguirle como, vamos a decir, como su rey, ¿no? Como su Señor. Entonces no es realmente discípulo, es simplemente como una tradición, ¿no? Una tradición religiosa. Pero sí que existen hoy en día, y aquí ya vemos unos cuantos, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero discípulo de Jesús. Sí que existen personas que hemos adquirido ese compromiso con Él, que le amamos, que creemos en Él y que en algún momento de nuestra vida Él nos llamó. No físicamente, o sea, no se nos apareció físicamente, pero en el espíritu sí que escuchamos su voz, llamándonos. Y respondimos, porque hay personas a las que Jesús llama que no responden. Entonces no son discípulos, ¿no? Yo he tenido una experiencia Ajá. muy fuerte con él. A ti también te ha llamado, ¿no? No, sí, en parte sí. Yo venía del médico, en ese día me dieron una mala noticia. Entre que en casa no había que comer, yo tenía ahí 3 niños para alimentar, nietos. Venía por el camino y digo, madre mía, ¿cómo llego a casa y qué voy a dar de comer a esos niños? Y venía bajando por ahí. Cuando llego a esta altura, fue un sábado, digo, ¿qué me está pasando? Había como algo que me estuviese empujando hacia este lado, A la ONG. donde damos alimento. Ajá. Y yo digo, hay tanta gente allí, ¿qué pasa ahí? Bueno, me pasé y me comencé a ir. Cuando llego al molino, algo me decía, vuelve atrás. Y volví atrás. Entré y pregunté, ¿qué hacéis aquí? Y me dice la señora que estaba ahí, dame alimento lo que necesito. Y madre mía, Dios me ha traído aquí. Qué bueno. Dice, Señor, ¿por qué? Porque yo pasé y no quería venir y algo me empujaba a venir aquí. Qué ¿Qué fuerte. pasa? No tengo que dar de comer a mis nietos. Fíjate qué Y fuerte. después guárdate hasta ser la última. En ese día faltaron 3 personas. Wow. Y esa comida fue para mí. Wow, qué bueno. Qué milagro, ¿no? Pues, Sí. fijaos cómo Jesús sigue hoy en día llamando, ¿no? Y sigue aquí presente en espíritu, ¿no? Es muy interesante esta historia que hemos leído y ahora vamos a seguir comentándola porque fijaos que justo lo que va a pasar aquí es que Jesús va a dar de comer a una multitud, ¿no? Y nosotros hoy en día, como discípulos de Jesús, también estamos, gracias a Dios, pudiendo dar de comer a personas necesitadas. O sea, fijaos, Jesús sigue haciendo las mismas cosas, ¿no? Bien, entonces, en el versículo 1 vemos que está Jesús, que están sus discípulos, ¿y quiénes más aparecen allí? Una gran multitud, ¿no? Ahora, esto de que una gran multitud buscase a Jesús, pues era algo que se había vuelto muy, muy común, que pasaba mucho. ¿Por qué buscaban tanto a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué era lo que escuchaban acerca de Jesús? Que hacía milagros. Que hacía milagros, que sanaba enfermos. Ajá. También que Él enseñaba acerca del reino de Dios. Y muchos querían acudir para escuchar, ¿no? Entonces, pues a lo largo de la vida de Jesús, como hemos ido leyendo también en días anteriores, pues vemos esto, que las multitudes buscaban a Jesús. Bien, pero ¿qué es lo que pasa en esta ocasión? Vamos a leer de nuevo los versículos 2 y 3. ¿Puedo sacar un poco el papel de ahí? Sí, claro. ¿Quieres tú, Gladys, leerlos? Gerardo, gira él. Sí, versículos 2 y 3. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Bien, ¿qué sucedía entonces con esa multitud que estaba allí con Jesús, que había acudido a buscarle porque querían escucharle y quizá también traían enfermos para ser sanados?
¿Qué nos dice de esa multitud? ¿Qué les pasaba? Que no tenían que comer. No tenían que comer. Ujú. ¿De dónde venían algunos de ellos? De lejos, ¿no? Fijaos que en ese entonces viajar no era como ahora, ¿no? No habían coches, no habían autobuses, no habían aviones, trenes, ¿no? Entonces, si uno quería viajar, ¿cómo tenía que ir? Caminando. Caminando, o los más afortunados, pues encima de una mula o de un caballo, De un camello. lo que pudiesen, ¿no? Lo que tuviesen ahí a mano para ponerse encima, pues... Ajá. Entonces, quizá para llegar hasta donde Jesús estaba, habían tenido que caminar horas o quizá incluso hasta días. Es posible. Meses también. Ajá. Y finalmente, pues habían llegado a Jesús y estaban acompañándolo, pues quizá algunos días ahí con él, ¿no? Pero vemos que no tenían que comer, ¿no? Y había muchos. ¿Cuánta gente había allí? Fijaos, en el versículo 9 nos da una pista. Más de 4.000. Ajá. Ahora, la forma de contar en esta época se solía contar por cabezas de hogar, por varones, ¿no? Entonces, cuando dice como 4.000, está hablando como de 4.000 hombres. Ahora, si añadimos a las mujeres y a los niños, quizá que habían 10.000 personas, puede ser, ¿no? Lo que sí que sabemos es que era una multitud grande, ¿no? De varios miles. Pero no tenían que comer, ¿no? Estaban con Jesús, algunos habían venido de lejos, habían pasado, fijaos, Jesús dice cuántos días llevaban con él. 3 días. Ya hace 3 días que están conmigo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús siente cuando pues ve esta situación de que, oye, llevan ya un tiempo conmigo, han venido buscándome y no tienen que comer? ¿Qué es lo que siente Jesús? Siente que si lo envía a su casa se desmaya. Siente Ujú. compasión. dice. Compasión. Eso. Esa es la palabra, ¿no? ¿Cómo lo dice aquí Jesús? Dice, Tengo compasión. tengo compasión de la gente, ¿no? Bien, esta palabra ya la hemos comentado otras veces. Vamos a recordarla. ¿Qué significa la palabra compasión? Como tener lástima a estas personas. Ujú. Tener ese corazón para ayudarlas, ¿no? No te olvides, tener como un corazón para Un ayudarles. corazón sentir- contrito y Tener humillado, una pena, porque pena que están con hambre. de eso es Ujú. lo que se trata, de que nosotros como personas que estamos en el Evangelio, pues tengamos compasión por esas personas que, por ejemplo, el caso de mi hermana que llegó a la universidad, el Señor la trajo aquí y tuvimos esa compasión, no tuvieron los que estaban allí, de acudir a ella y de ayudarla. Ujú. Eso es un testimonio. Ajá. La diferencia de la compasión con empatía. Empatía es solamente entender lo que la otra persona le pasa, pero la compasión te mueve a actuar por Ujú. algo, Ajá. por alguien. Ujú. La acción es lo que hace la diferencia entre la Sí, empatía y la Y la compasión. Qué bueno. Entonces podríamos decir que la compasión está basada en la empatía, pero va más allá, ¿no? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Alguien que lo está pasando mal, pues la empatía hace que uno se ponga en sus zapatos, ¿no? Y pueda de alguna forma sentir ese dolor o esa necesidad. Y la compasión da un paso más. También se Preocuparse implica, por ayudar. claro, hace que uno se implique por ayudar a la otra persona. Y aquí lo que vemos es que Jesús, cuando ve la necesidad de esa multitud, siente compasión, ¿no? Él puede sentir el dolor, puede entender al necesitado y además va a hacer algo por ayudar, ¿no? Ese es Jesús. Bien, ¿creéis que Jesús hoy en día también cuando ve al que tiene necesidad, cuando ve al que está sufriendo, quizá está pasando por algún problema fuerte o alguna tragedia, y Jesús ve el dolor,
¿creéis que Él también sigue hoy en día sintiendo esa compasión? Oh, sí. Sí. Sí, ¿no? Creo que sí. Aquí nos ha contado nuestra hermana Mariluz un testimonio, ¿no? Ujú. De cómo ella, ese día que no tenía de qué comer poner de comer a sus hijos, Nietos. a sus nietos, Jesús, que veía eso y sintió compasión de ella, pues la atrajo hacia ese lugar donde le iban a dar de Era una comer. fuerza increíble. Yo no sabía qué me estaba pasando. No, Ujú. no daba crédito. Era como si alguien me estuviese empujando. Claro. Fijaos, ese es un testimonio de miles que hay hoy en día en el mundo de Además, me cómo, emociono cada vez que recuerdo eso. claro, de cómo Jesús hoy en día sigue Obrando. mirando, claro, Él sigue mirando a aquellos que lo están pasando mal y Jesús siempre tiene esa disposición de ayudar. Así es Él. Él siempre está dispuesto a socorrer a los que están sufriendo, a los que lo están pasando mal, ¿no? A mí no es la primera vez que me tenía pasado, solo que no quería creer en esas cosas. Una vez también venía andando del hospital, pues ese día perdí la tarjeta de autobús y no llevaba dinero. Y por camino decía, madre mía, todo me tiene que tocar a mí. Y cuando llego a entrar aquí a gasolinera, por la parte de atrás, sin querer, miro al suelo y tenía 50 euros de suelo. Wow. Y digo, ¿y esto? Mm, Miré para todos lados, yo no sabía alguien ahí, no había nadie. mm, Y el dinero estaba ahí, parece que me estaba esperando. mm, Y es increíble las cosas que pasan. sí. Yo que soy muy creyente, soy muy creyente. Después de una experiencia que he tenido, que estoy más fuerte de muerte 2 veces, que he tenido una experiencia alucinante, yo fui cada vez siendo más creyente todavía. Porque yo oía a los médicos decir que ya me iba, porque yo escuchaba. Estaba en coma, pero los escuchaba. Y ellos decían a mi familia, ella se nos va. Y yo interiormente me daba igual, porque estaba tan tranquila, en paz. Estaba en una paz, en una felicidad, no sé lo que era, una barrera que yo quería pasar, no me dejaba pasar, mas me encontraba a gusto, en paz. Y cuando el médico me despertó, que consiguieron despertarme, lo primero que he dicho al médico, me habéis traído de vuelta, estaba muy a gusto donde estaba. Fue las primeras palabras, y el médico se comenzó a reír y todo el mundo me quedó mirando. Yo te dije que a tus hijos pequeños te necesitan. Yo digo, no sé, ahora estaba muy a gusto. Qué bueno, Eso ¿no? digo, hay un más allá. Claro, sin duda. Y vemos cómo Jesús sigue aquí presente en espíritu, llamando y obrando, ¿no? Ahora, volviendo a la historia que estamos comentando hoy en el capítulo 8, cuando Jesús dice estas palabras de que tiene compasión de la gente, y fijaos cómo Él considera la necesidad de ellos, ¿no? Dice, hace 3 días que están conmigo, no tienen qué comer, y no quiero enviarlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino, porque algunos han venido de lejos. O sea, fijaos qué atento está Jesús a la necesidad de las personas, ¿no? Él es capaz de decir, oye, si los envío en ayunas a sus casas para que vayan a comer, se pueden desmayar, porque ya hace 3 días que están aquí y les falta para comer, ¿no? Y algunos tienen que caminar mucho. O sea, vemos a un Jesús muy atento, ¿no? Que le importa la necesidad del ser humano, ¿no? Le importan nuestros problemas y nuestros sufrimientos. Ahora, ¿a quiénes les dice esto Jesús? ¿A quiénes? A los discípulos. Fijaos que en el versículo 1 dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Cómo responden sus discípulos? Versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos, aquí en el desierto? Ajá. Ahora, el hecho de que Jesús involucrara a sus discípulos, y vemos que
en el milagro que Él va a realizar, pues lo va a hacer también contando con sus discípulos. Es algo que tiene mucho para enseñarnos a nosotros hoy, porque estamos diciendo que hoy en día también Jesús tiene sus discípulos aquí en la tierra. Y muchos de nosotros que hemos adquirido ese compromiso con Él, es decir, que hemos respondido a su llamado, le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, pues también somos sus discípulos. Entonces, por un lado vemos que Jesús ve la necesidad y que Él va a hacer algo por ayudar al necesitado, pero por otro lado vemos que lo va a hacer contando con sus discípulos. Ahora, si esto lo traemos a nosotros, aquí por ejemplo en la ONG donde estamos, ¿no? Allí también estamos atendiendo a los necesitados y decimos que lo hacemos sirviendo a Jesús, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí en esta ONG Jesús sigue obrando y atendiendo a las personas que vienen a través de nosotros, sus discípulos. Sí, ¿no? Fijaos, es una situación muy parecida. Yo podría contar muchas historias a lo largo de estos 10 años que llevo en la ONG de cómo el Señor ha estado supliendo la necesidad muchas veces de forma milagrosa. Así como nos ha contado la hermana, muchas veces cuando no teníamos, o quizá no teníamos dinero para pagar, pues ahí tenemos que pagar unas cuentas también, ¿no? Un alquiler, unas facturas, ¿no? Cómo Dios ha suplido de forma milagrosa, ¿no? Entonces seguimos viendo a Jesús de forma presente, atendiendo a los necesitados, dando de comer, y lo sigue haciendo contando con nosotros, con aquellos que nos llamamos sus discípulos. Jesús sigue obrando. Bien, entonces vemos que Jesús... Del mismo modo, debemos involucrar a otros también. Claro, involucrar a otros, así es. Es importante involucrar a otros. Claro. Igual como Jesús nos involucra a nosotros. Ese es un buen punto. Así como Jesús nos cuenta con nosotros, nosotros también deberíamos de estar abiertos a que otros que también quieren servir a Dios, pues puedan hacerlo, ¿no? Abiertos y accionando, o sea. Involucrarlos, ¿no? Muy bien, ajá. Llamarlos, ¿no? Así como Jesús llamó a sus discípulos, pues llamar a otros para que también puedan hacer el trabajo, ¿no? Bien, ¿cómo responden? Entonces decimos sus discípulos. Ellos están como un poco, parece como asombrados, ¿no? De que Jesús les diga eso. ¿Por qué? Dicen, ellos ven que hay una multitud muy grande y lo que ellos tienen es muy poco, ¿no? Y el lugar en el que están no ven mucha posibilidad de conseguir los medios. No hay recursos. En el desierto. Están en el desierto. Por eso quería yo comentarte, porque hay en el versículo 4, donde dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esta y aquí en el desierto? A estos aquí en el desierto. Entonces hay como una pequeña duda también de los discípulos, ¿no? Claro. Ahora, si os acordáis, tan solo un par de capítulos atrás, ¿no? En el capítulo 6, vimos que Jesús hizo un milagro muy parecido. Jesús también multiplicó los alimentos para dar de comer a una multitud de miles, ¿no? Un milagro muy parecido. Y los discípulos estaban allí y presenciaron ese milagro. Pero ahora que están en una situación casi idéntica, parece como que siguen dudando, ¿no? Fijaos cuál es la pregunta que ellos hacen. ¿De dónde podrá sacar alguien, ¿no? pan para saciar a estos aquí en el desierto? Y sin embargo, tan solo unos días atrás, quizá unas semanas atrás, pues vieron a Jesús haciendo prácticamente lo mismo, el mismo milagro. Es como que aún les costaba, ¿qué? ¿Qué les costaba aún a ellos? Creer. Realmente. Ajá. ¿Creéis que también a nosotros nos pasa a veces que vemos cómo Dios ya nos ha ayudado en otras ocasiones y ha respondido a nuestra necesidad,
Pero sí, sin embargo, luego estamos en otra situación parecida y parece como que nos cuesta confiar. ¿Creéis que eso pasa a veces? Claro que sí. Sí, ¿no? Ajá. Muchas Somos olvidadizos. Sí. Esa es la Que nos cosa. dejamos cegar por la preocupación o por, Claro. como ellos dijeron, tanta gente, Mm, como también con toda la preocupación del momento, hace que uno pierda. claro. Yo me acuerdo que conocí a una hermana cristiana hace muchos años, que ella me enseñó que ella tenía como una especie así de aro, ¿no? Que tenía muchos lacitos atados, muchos, ¿no? Y ella me dijo, mira, esto cada vez que Dios milagrosamente suple una necesidad, hazte un lacito, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a pasar por una situación parecida, lo saco y me acuerdo, ¿no? Entonces digo, Dios va a proveer, Dios va a suplir, ¿no? Y es una forma de ayudarnos en nuestra torpeza, porque somos olvidadizos. Dice el Salmo 103, 2, que bendice a María Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate, no olvides, ¿no? Eso es recordar. Claro. También es bueno cuando vemos a nuestro hermano, quizá pues es un familiar, nuestra pareja, alguien en la congregación, ¿no? O en la ONG, que está pasando por necesidad, pues recordarles, ¿no? Recordarles la bondad de Dios, ¿no? Recordarles cómo Dios en otras ocasiones ha suplido. Testimonios, ¿no? Como el que ha contado nuestra hermana, pues son buenos porque nos ayudan a confiar en Dios, ¿no? Porque vemos que Dios suple, que Dios provee, ¿no? Sin embargo, los discípulos, pues como a veces Jesús les dijo, eran hombres de poca fe, ¿no? Su fe crecería, ¿no? Y el hecho de que ellos sean hombres de poca fe también es un ánimo para nosotros, porque a veces nosotros también somos de poca fe. Pero, sin embargo, Jesús no los desechó por eso, ¿no? Jesús va a animarles a creer, animarles a confiar. Entonces, cuando ellos cuando hacen esa pregunta, dice, ¿de dónde podrá alguien sacar? Yo me imagino a Jesús como medio sonriendo, ¿no? ¿De dónde podrá alguien? Y Jesús que está allí, que ya lo ha hecho, ¿no? Y casi como si le estuvieran desafiando, ¿no? Bien, ¿qué les pregunta Jesús? Versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Uh-huh. Ellos dijeron 7. Ajá. Bien, Jesús va a empezar a involucrarlos, ¿no? Vale, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué es lo que tenéis? ¿No? Fijaos que Jesús va a utilizar lo poquito que ellos tenían, ¿no? Que van a poner a la disposición de Jesús. Ahora, ellos dicen que tenían 7 panes. ¿Y cuántas personas hemos dicho que habían allí? Miles, ¿no? ¿Cuántos si vamos a hacer un ejercicio de matemáticas? Si partimos 7 panes en más de 4.000 personas, ¿a cuánto tocaría? Quizá una migaja, con suerte 2, ¿no? Y unos cuantos pececillos. O sea que matemáticamente hablando no dan las cuentas, ¿no? Muchas veces nosotros nos podemos sentir así, que, oye, si miro lo que yo tengo y veo la necesidad, el cálculo no me sale, no me da, ¿no? ¿Cuántas veces nos podemos haber sentido así para pagar las cuentas, ¿no? Para pagar el alquiler o la hipoteca o para comer, ¿no? A veces uno se puede haber sentido como, oye, como nuestra hermana, ¿no? No tengo para dar de comer a mis nietos, ¿no? Bien, los discípulos estaban en una situación parecida. ¿Cuántos panes tenéis? 7, ¿no? Y delante de ellos están viendo a miles de personas, ¿no? Pero Jesús va a hacer algo, ¿no? ¿Qué les dice? Versículo siguiente. Perdón, antes de Sí. pasar al otro versículo, quería preguntarle, en la historia anterior fue un niño el que dio su comida, Lo poco que tenían. y ahora son los discípulos los que dan de lo que ellos tienen Mm. a la gente. O sea, antes fue otra persona, ahora son los discípulos los que dejan de comer para ayudar a otros. Interesante. Jesús le dice, ¿qué tienen ustedes? O sea, Jesús le pide no a la gente, sino a ellos. Interesante, sí. Lo va involucrando más en lo que él quería, ¿no? Claro, En el corazón para dar así es. de los discípulos. Sí. También otro detalle interesante es ese, ¿no? Que
ellos están como, bueno, tenemos 7 panes y los repartimos entre nosotros, pues quizá media barra nos toca a cada uno, ¿no? O medio pan, como fueran, ¿no? Pero claro, al Jesús preguntarles qué tenéis, y les está hablando de la multitud que tiene hambre, es como un poco como eso de, bueno, si doy lo que tengo me voy a quedar yo sin comer, ¿no? No va a alcanzar para alimentar a todos y encima yo me voy a quedar sin comer, ¿no? Entonces es un poco como esa situación en la que, oye, si queremos ver a Jesús obrar de una forma milagrosa, tenemos que estar dispuestos a desprendernos de lo nuestro para ayudar a otros, ¿no? Y entonces Dios hará el milagro, ¿no? O sea, lo que veo yo ahí, a ser generosos. A ser generosos. Sí, es que a veces, bueno, que a veces que en situaciones que queremos ayudar a alguien, ¿no? Pero en realidad a veces que se hace con lo que está sobrando y no debe ser así. Claro. Sino que debe ser, por lo menos si hay una olla, tiene que ser la olla bueno, eso yo lo veía en mi madre cuando ya llegaba gente y le daba de comer, gente necesitada que llegaba y ella sacaba de la olla y no sacaba que lo que claro, sobrara. De la olla familiar. A ver si se entiende. Claro, sí. Mi abuela decía es una eso. bendición, sí. Sí. Mi abuela decía eso. No es lo mismo Que tú dar- donde comen 7, comen 10. Sí. Claro. Exactamente. No es lo mismo dar lo que sobra. Claro. Esos zapatos ahí y llevarlos allá, no, hay que sacar los nuevos y tómate estos zapatos. Hay una diferencia, ¿no? Es como la vida pobre, ¿no? Que da lo poco. Sí. Dice que Jesús ve la gracia en esa acción, no en el que tenía rico, que no dio, sino Así es. lo que le sobraba. Claro, así es. Bien, entonces, ahí están los 7 panes y los pocos pececillos, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús hace a continuación? Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Versículo 7. Sí, ¿cómo no? 7. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Entonces, aquí es donde va a acontecer el milagro, ¿no? Jesús toma lo poquito que los discípulos están dispuestos a poner en sus manos, ¿no? Jesús lo toma, ¿y qué es lo primero que hace cuando toma ese poco? Exactamente. En el versículo 6 dice, habiendo dado gracias, ¿no? ¿Gracias a quién? A Dios. Al Padre, ¿no? A Dios. Y en el versículo 7 dice, los bendijo, ¿no? Son 2 expresiones muy parecidas, ¿no? Ajá. Entonces vemos que Jesús toma lo poco que le dan los discípulos y ¿con quién va a contar él? Con Dios. Vemos que Jesús va a reconocer a Dios, ¿no? Como, gracias Dios por este poco, confío en ti, en que nos va a servir para suplir esta necesidad, ¿no? La confianza en Dios siempre tiene que estar anclada en la gratitud a Dios, por lo mucho o por lo poco, ¿no? Que un poco con Dios es mucho, y mucho sin Dios es nada. Así es. Entonces, ese poquito que tengamos, si le damos gracias a Dios por ello, confiando en que Dios va a proveer, no nos faltará. Dios proveerá, ¿no? Sea comida, sea lo que sea, ¿no? que necesitemos. Entonces Jesús lo toma, le da la gloria a Dios, le da las gracias, y entonces, ¿a quién le da esos panes y esos peces? ¿A quiénes? A los discípulos. Para que los discípulos lo lleven a la multitud. Es decir, se lo devuelve a los discípulos. Pero ahora con una misión.
que es la de entregársela a la multitud, ¿no? Los discípulos se lo han dado a Jesús, vale, yo te entrego lo que tengo, aquí está. Jesús lo toma, lo bendice y se lo devuelve a los discípulos, pero con el propósito de suplir esa necesidad, ¿no? Ajá. De nuevo vemos a Jesús contando con los discípulos, ¿no? De nuevo, Él va a realizar esa labor a través de ellos. Bien, entonces dice que se lo dio a los discípulos, y los discípulos ¿qué hacen al final del versículo 6? Los pusieran delante de ellos, los pusieron delante de la multitud. Los discípulos obedecen, ¿no? Jesús se lo entrega con ese propósito y los discípulos, pues eso es lo que van a hacer, ¿no? Lo ponen delante de la multitud. Sí. Que dice que mandó a la multitud que se recostase en tierra. No es un detalle menor porque ahí vemos el amor de Jesús por la gente. La gente estaba cansada, hacía 3 días que no comía, y dicen los que saben que sentarse a la mesa a comer lo que permite que el cuerpo se relaje y uno pueda comer lo suficiente, comer bien, alimentarse mejor. Entonces Jesús en esa compasión vio que la gente estaba cansada, por eso les pide que se sienten, y es como que Él les ofrece un banquete. Bueno, vamos a comer acá en esta mesa, esta mesa que era nada más el campo, pero bueno, ese detalle de Jesús pensando en esas pequeñas cosas para que la gente esté bien alimentada. Qué bueno, qué bueno, así es. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Versículo 8, ¿cuál es el resultado de...? Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Entonces, ¿aquella multitud hambrienta pudo comer? Se saciaron. ¿Se saciaron qué significa que se saciaron? Que se quedaron llenos. Ajá, satisfechos. O sea que no es que sí les alcanzó, pero a medias y quedaron como hambrientos, ¿no? Dice que se saciaron, ¿no? Entonces, la provisión llegó en abundancia, ¿no? Todos comieron y se saciaron. Pero no solamente que se saciaron, encima sobró, ¿no? ¿Cuánto sobró? 7 panes. ¿Y cuántos panes había? 7. 7. Las canastas son, estaba estudiando, las canastas son de tamaño que cabe un hombre. Wow. Las canastas se ve que eran largas, así como canastos largos que cabe una persona. Wow. Entonces eso sobró 7 repletas. Fuerte, ¿no? O sea, podemos imaginarnos a los discípulos repartiendo el pan, que el pan no se acababa, ¿no? No se acababa, pasándolo por toda la multitud, y cuando terminaron, y ya habían comido todos, pues empezar a recoger todo lo que había sobrado. Eso es trabajo, ¿eh? Y por todos esos miles, recogiendo, y cuando llegan y lo traen de nuevo a Jesús, tienen 7 canastas llenas. 7 panes dieron para 7 canastas llenas, que los discípulos se podrían llevar con ellos y tendrían provisión para sus viajes, ¿no? No sabemos lo que harían con eso, pero seguramente, ¿no? Entonces, la bendición de Dios fue súper abundante y dio para suplir la necesidad de una forma milagrosa más allá de lo que los discípulos habían pensado, ¿no? Yo una vez tuve ese milagro. ¿Sí? Eso fue un milagro de lo de la comida. Trabajaba en un restaurante, digámoslo así, en Colombia es un casino. Habían como 200 personas que tocaba venderles el almuerzo, la misma empresa. Y me entregaron, me dijeron, esto, con eso tiene que hacerlo alcanzar. Y pues todas mis compañeras decían, no nos va a alcanzar, yo sí nos va a alcanzar, que no, y era, o sea, si miraba uno la comida, era como para unas 120, 150 personas, y había como entre 200, 210, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije, sí va a alcanzar y nos va a sobrar. No, pero es que eso me regañaron. Yo le dije, hombre, el poder de Dios es grande y esta comida se va a multiplicar, nos va a alcanzar. Ustedes porque no tienen fe. Ay, ustedes como vos, bueno, eso.
Y yo le dije que sí iba a alcanzar y ya al último me estaba como que sí iba a alcanzar y va a sobrar. Ya, y empezamos a servir. Oye, de verdad. Dios para lo todos. que estamos viendo se ve todavía acá en nosotros y sí sobró comida. Wow. Y todos quedaron de verdad satisfechos. Y ella me decía, pero ¿cómo fue? Pero es que hizo tan poquito y alcanzó para todos. Sí, alcanzó y sobró. Qué bueno, y ¿no? fue verdad, o sea, es algo que es, Ay, que es un milagro. Ahí está el dicho, que un poco con Dios y mucho sin Dios. Y fue terrible Claro. porque miraron ese poquito de comida, decían, no va a alcanzar. Y todas, no va a alcanzar, ¿qué vamos a hacer con esa? No, sí va a alcanzar. Y todo. Nada, vamos, en el nombre de Jesús, esta comida se va a multiplicar, va a sobrar. Ajá. Ay, pero si usted sigue creyendo en bobadas, usted va a sobrar. Hay un componente muy importante en lo que estás diciendo, que también lo vemos aquí, que es la fe, ¿no? La fe. Fijaos que el hecho de que Jesús diera gracias a Dios, ¿no? Y con lo poco fuera a alimentar a esa multitud, ahí vemos la confianza de Jesús en Dios, en el Padre, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, podía hacer lo que quisiera, ¿no? Pero Jesús estaba como hombre, ¿no? Actuando como hombre y dándole un ejemplo a los discípulos, ¿no? Entonces vemos una confianza total de Jesús en el Padre. Pero por otro lado también vemos la fe de los discípulos. A pesar de que les llamamos hombres de poca fe, pero el hecho de que hicieran lo que Jesús les estaba pues mandando y cogieran ese poco para ir a esa multitud de tantos miles, ahí vemos fe, ¿no? Que estaban dispuestos a hacer lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Claro. Pero, sí. Que hay un detalle con respecto a lo que la hermana decía, la actitud de una persona de la fe que estás diciendo. Porque si vos ves la historia, el versículo 7 dice, tenían también unos pocos pececillos después de la primera oración. Así que parecería ser de que los discípulos solamente ofrecieron el pan primeramente. Y eso era lo que iban a comer. Después que vieron el pan multiplicado, recién se animaron también a sacar los peces. También es una enseñanza para nosotros, porque a veces damos al Señor a medias. Y ellos hicieron eso, bueno, como nos puede pasar a nosotros también, de dar al Señor, pero bueno, me guardo un poquito para mí. Pero luego que vieron la multiplicación del pan, recién parece que se animaron a sacar los peces y el Señor volvió a multiplicar los peces. Pero cuando la hermana cuenta esta historia, la actitud debe ser de una entrega así de fe incondicional, entregarle todo al Señor, y el Señor hace reto. Pero acá vemos dos oraciones, no es casualidad. Jesús primero bendice el pan, después saca los peces y vuelve a bendecir. Sí, está interesante. Qué bueno, muy bien. Ellos aprenden. Sí, aprenden fe. Jesús les enseña fe y ellos lo aprenden. Qué bueno. Ellos aprendieron a confiar, ¿no? Muy bien, entonces aplicando esto a nosotros hoy, en nuestras necesidades hoy en día, cuando vemos que nos falta para comer o nos llega la preocupación, ¿no? No va a haber, o cualquier otra necesidad que podamos tener, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros? Creo que no hay que perder la esperanza porque Dios está ahí. Confiar. Confiar. Esa es la palabra clave. Sí, eso, pues eso consta la fe, ¿no? Claro. De confiar plenamente, no que hoy claro. Hoy tengo miedo, entonces no, que va a suceder. Claro. Porque fijaos que nosotros podemos estar tanto en la situación de la multitud como en la situación de los discípulos, ¿no? O incluso como en la situación de Jesús. Podemos estar en los tres lugares, ¿no? Si estamos en el de la multitud es cuando tenemos nosotros la necesidad, ¿no? Y necesitamos confiar, ¿no? Dios proveerá, ¿no? Podemos estar seguros de que Él conoce nuestra necesidad y de que Él siente compasión, es decir, que Él está dispuesto a ayudarnos, ¿no? Entonces, como esta multitud, fijaos, la multitud acudió a Jesús, ¿no? Quizá no acudieron por esta necesidad, la necesidad vino después, pero la multitud había ido a buscar a Jesús, ¿no? Estaba con Él.
Entonces, esto nos anima en nuestra necesidad a también acudir a Jesús, confiando en Él. Ahora, podemos estar en la situación de los discípulos, es decir, que vemos la necesidad de otros y casi como que escuchamos a Jesús diciéndonos, haz algo, ¿no? Involúcrate. O yo quiero hacer algo y lo quiero hacer contando contigo, ¿no? Entonces también necesitamos confiar, ya no tanto por nuestra necesidad, sino por la de otros. La de tener esa fe de que Dios va a suplir. Y por esa fe poner lo poquito que tengamos. Dar de lo nuestro, ¿no? Arriesgarnos a perder nosotros para que se pueda atender esa necesidad que tienen otros. Que no tenemos nosotros, sino que tienen otros, ¿no? Y también podemos estar aplicándolo en la situación de Jesús. Es decir, que vemos la necesidad de otros y vemos también a hermanos nuestros, a otros discípulos de Jesús, a los que podemos involucrar para que se atienda esa necesidad, ¿no? Entonces podemos contar con otras personas que también les va a servir a ellos, porque es una oportunidad que tienen de servir a Dios y de aprender a confiar en Dios, ¿no? Entonces fijaos, son formas diferentes que tenemos de aplicar esta historia a nosotros hoy y sin duda de aplicarla a la ONG, ¿no? Porque en la ONG estamos como discípulos de Jesús precisamente dando alimentos, ¿no? Entonces tenemos ahí el lugar perfecto para poner esto en práctica, para aplicar esta historia a nosotros hoy. Bien, pues con esto terminamos. No sé si alguien se ha quedado con algún comentario más o alguna pregunta, alguna duda.